bienvenidos a este espacio de política municipal que desarrollamos pues, para todos ustedes, para los diferentes grupos políticos del municipio de Mogán que tengan oportunidad de dirigirse a la ciudadanía para explicarles pues, en los trabajos que se están realizando y cómo se está desarrollando esos trabajos en la actualidad. En el día de hoy pues, tenemos como invitados al grupo político Siuca y nos acompañan Onalia Bueno y Tania Alonso. Gracias por estar aquí, saludos. Saludos igual, muchas gracias por la invitación. Pues si les parece comenzamos a hablar según la temática que teníamos preparada sobre el Día Internacional de la Infancia que precisamente celebramos en esta misma semana. Sí, la verdad que como bien has dicho, se han celebrado actos en referencia al Día de la Infancia, pero precisamente este año desde nuestro partido, desde Siuca, hemos echado de menos que nos haya celebrado ese pleno juvenil que viene precisamente celebrándose durante muchísimos años, que es una oportunidad que se le da a los jóvenes, a los adolescentes, para acercar la política municipal a los propios jóvenes y que en esta fecha es cuando realmente se celebraban, donde los jóvenes participaban en el pleno activamente con sus numerosas propuestas y el grupo de gobierno les daba la posibilidad de hacer las preguntas. El año pasado fue el último año que se celebró el pleno juvenil, porque este año hemos visto que no nos han convocado para ello y la verdad que nos entristece enormemente porque los jóvenes tienen que saber cómo se dirige en un pleno donde están representadas todas las fuerzas políticas y donde se crea realmente el debate y donde supuestamente también se establece la democracia interna de lo que allí se acontece. Nosotros desde Siuca nuevamente decimos que, bueno, que la censura no solo nos ha llegado a nosotros, a los grupos de la oposición, sino también les ha llegado a los jóvenes de este municipio que no han tenido posibilidad durante este año de poder celebrar el pleno juvenil. Entonces, la verdad que nos sentimos un poco tristes por la decisión que ha tomado el grupo de gobierno de no celebrar el pleno juvenil en este año y que tampoco nos han dado ninguna explicación del por qué no se ha celebrado. La verdad que sí que nos entristece bastante, pero bueno, eso es lo que ha desarrollado el grupo de gobierno y lo que ha querido para ello, ¿no? También teníamos dentro de las temáticas pues el centro de estancias diurnas. Últimamente pues se han producido diferentes noticias con el uso y el aprovechamiento del mismo que se va a hacer en el futuro, ¿no? Por parte del municipio. Exactamente. En el centro de estancias diurnas sí me gustaría hacer un recorrido histórico para ponernos en antecedentes de lo que en su día fue el centro de estancias diurnas, lo que fue el origen y lo que es actualmente el centro de estancias diurnas. Todos recordamos que en el año 2000 se colocó la primera piedra, ya hace 2 años, fíjese usted, desde la colocación de la primera piedra y que todavía no ha visto la luz el centro de estancias diurnas, lo que es en sí el pleno funcionamiento de lo que es en sí el centro. Se colocó la piedra en julio del año 2000, recuerdo. Fue a través de la Federación de Mayores de Canarias, el cual se adjudicó el Centro de Estancias Diurnas de Mayores para que realizaran la obra. Ellos tuvieron muchísimos problemas, entonces nosotros, esta que les habla, cuando accedimos al grupo de gobierno, es decir, en el año 2003, cuando el Partido Popular entró a gobernar el Ayuntamiento de Mogán y cuando yo asumí la cartera de Servicios Sociales, pues al final rescatamos en sí lo que era el Centro de Estancias Diurnas porque veíamos que la Federación de Mayores era inviable su finalización. Entonces, desde la Concejalía de Servicios Sociales, en la que yo ostenté, apostamos en el rescate de ese centro de estancias diurnas y con ello finalizarlo. ¿Por qué? Porque en su día apostamos por ello porque era una necesidad y sigue siendo una necesidad para los mayores del municipio de Mogán tener un centro de referencia donde estar y era la necesidad del antes, del durante y lo que sigue siendo del después. Pues rescatamos la obra, como le digo, y asumimos el coste de la finalización de la misma. En febrero, recuerdo, del año 2007, mientras que se iba finalizando lo que es el centro de estancias diurnas, el equipo que conformábamos el centro de estancias diurnas, pues iniciamos la instancia del expediente para enviarlo al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria, que son los que nos tienen que dar el ok para poder abrir el centro de estancias diurnas, tanto la acreditación como la puesta en funcionamiento. Eso fue en febrero del 2007 y recuerdo que antes de dejar de ser concejal en el 2007, en junio del 2007, se llevó un punto al Pleno, precisamente el 8 de junio del 2007, donde se firmó un convenio con el Cabildo de Gran Canaria
para incorporar las 60 plazas del centro de estancias diurnas a la red del Cabildo de Gran Canaria para su financiación. Después, en julio del 2008, una vez finalizado el centro de estancias diurnas, lo que es la obra en sí, tanto los técnicos municipales competentes como la constructora encargada de la obra, se firmó el acta de recepción del centro de estancias diurnas, lo que eso posibilitaba, y lo que decía también el acta de recepción, que el centro ya estaba dispuesto para el uso de los mayores, es decir, que ya se podía abrir prácticamente. En el 2009, después de incoar el expediente, de emitir el expediente en el 2007, como dije anteriormente, al Gobierno de Canarias, en el 2009 nos contesta el Gobierno de Canarias diciendo que el centro cumple todas las bendiciones y que nos da la acreditación para la apertura del centro de estancias diurnas y que lo podemos abrir a todos los ciudadanos que tengan la disponibilidad o la necesidad para entrar en ello. Y nos decía que teníamos 3 meses después de la apertura para rematar algunos detalles. ¿Qué pasó a partir del 2009? Que el expediente no siguió vivo, es decir, el expediente lo dejó morir el grupo de gobierno y la responsable en su día del área de servicios sociales. Entonces, ¿qué se produjo? Un archivo y una caducidad del expediente. Entonces, a partir del 2009, ese expediente quedó muerto, quedó archivado por parte del Gobierno de Canarias y también por parte del Cabildo de Gran Canaria. ¿Y por qué? Porque el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria remitían determinadas notificaciones al Ayuntamiento de Mogán para que subsanaran determinados errores y esos errores nunca fueron subsanados. Entonces, de ahí que el Gobierno de Canarias dijo y el Cabildo de Gran Canaria, pues como no hay interés por parte del Ayuntamiento de Mogán en corregir esos errores, esos pequeños detalles que nosotros le estamos instando, pues se archivó el expediente incluso con informes desfavorables por ambas administraciones. En marzo del 2010, aquí tengo la nota de prensa, el señor González sale diciendo que bueno, que tenemos un centro de estancias diurnas donde el Ayuntamiento ha invertido 3,5 millones de euros y que estaba y reclamaba al Gobierno de Canarias para que las plazas, las 60 plazas, entraran dentro del convenio de dependencia del Gobierno de Canarias junto con el Cabildo de Gran Canaria. Y era una reivindicación normal, es decir, y que tenía que defender lo que nos correspondía. Entonces, esa reivindicación se hizo en marzo del 2010. En diciembre del 2011 debemos recordar que el presidente del Cabildo de Gran Canaria hizo una visita por el centro de estancias diurnas en la misma instalación junto con el señor González, donde manifestaba que próximamente se iba a firmar el convenio entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, donde las plazas para el centro de día de Arguineguín eran un hecho y que se iba a contemplar la financiación, cuya financiación ascendía a 391.000 euros, donde la mitad lo pagaba el Gobierno de Canarias y la otra mitad el Cabildo de Gran Canaria. Y eso está así, estaban los presupuestos del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Sociosanitario, los 391.000 euros, que son 65 millones de las antiguas pesetas, para poder abrir la instalación y cofinanciar el mantenimiento en sí de lo que supone un centro de estancias diurnas. Pues ante todo este historial cronológico de lo que he realizado desde el origen hasta ahora, nos encontramos que en esta última parte del año, el último semestre del año, vemos como en el pleno de julio de este año, numerosas contradicciones manifestadas tanto por el señor González como por doña Gema, donde mes a mes, es decir, el último semestre de este año, hemos visto numerosísimas contradicciones de cuál va a ser, en definitiva, la manera de explotar en ese sentido o de dar el servicio del centro de estancias diurnas. Debemos recordar que en julio de este año, en el debate del Pleno, el señor González manifestó que fue un gran error construir el centro de estancias diurnas, que iba a ser una ruina, eso está grabado en los plenos, y si no, pues que invito desde aquí a que lo puedan corroborar a través de la página web nuestra de ciucamogan.es, que ahí están colgados todos los plenos, y que él se excusaba para no abrir el centro, diciendo que era una ruina, que él ha solicitado 60 plazas al Gobierno de Canarias y que solo le han dado 50.
Entonces decía que no iba a abrir el centro. Y también recuerdo que en ese pleno argumentaba que, imagínese, si es un error haber construido el centro de estancias diurnas de Arguineguín, si se hubiera construido el centro de estancias diurnas de Playa de Mogán, que tenía una cabida para 40 mayores y que era una financiación 100% que nos venía a través de la Consejería de Política Social de fondos europeos, cuyo proyecto se realizó, cuyo proyecto tenía una financiación de 1.350.000 euros y que el señor González se dejó perder. Una vez más dejó perder una subvención que nos venía directamente de Europa a través del Gobierno de Canarias y que se la dejó perder. Por tanto, Playa de Mogán se quedó sin centro de estancias diurnas. Pero bueno, volviendo a Arguineguín. En agosto, un mes después, sale una nota de prensa de la concejal doña Gema diciendo que estaban ultimando los últimos trámites para abrir el centro de día. Es decir, en julio el señor González dijo que no se iba a abrir, en agosto doña Gema sale una nota de prensa diciendo que estaban ultimando los trámites para su puesta en marcha. En septiembre, doña Gema reúne a los usuarios y a los familiares y le dice que el centro no se va a abrir como tal, como centro de día, sino que se va a ampliar el horario de los talleres, incluso algunos días, de lo que ahora es la ocupación que están haciendo los mayores en el centro de estancias diurnas, que creo que son 3 veces a la semana lo que están yendo los mayores de la zona de Arguineguín. A finales de septiembre, San Bartolomé de Tirajana convoca su pleno ordinario y nos encontramos con la sorpresa de que el Ayuntamiento de Mogán firma un convenio con San Bartolomé para ocupar 9 plazas en el centro de Alzheimer del Tablero para 9 moganeros, por un valor de 25.000 euros al año. A finales de octubre, el señor González, que es consejero también en el Cabildo, es más consejero que alcalde de Mogán, se lleva el convenio que en su día Bravo de Laguna se comprometió a meter las plazas de Mogán con el Gobierno de Canarias. Entonces, a ese pleno de finales de octubre lleva el convenio que firma con el Gobierno de Canarias de toda la red de infraestructuras de residencia y centros de día o de centros de estancia de mayores de Gran Canaria, donde estaba Mogán, con la partida que le dije anteriormente de 391.000 euros. ¿Pero qué sucedió en ese pleno? Que el señor González rechaza, literalmente rechaza, cuando estaba en el documento, la aportación y la subvención de los 391.000 euros, es decir, rechaza 65 millones de las antiguas pesetas para financiar el centro de estancias diurnas de Arguineguín. Es decir, lo que el señor González venía reivindicando en marzo del 2010, que era lo lógico, 2 años después dice que no quiere ese dinero. Entonces nosotros lo que no entendemos es cómo es posible que hay alcaldes que llevan reivindicando durante años, como es el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que tuve la oportunidad de hablar el otro día con él de este tema, donde llevan reivindicando durante muchísimos años la incorporación en esta red del Cabildo de Gran Canaria para cofinanciar los gastos que supone el mantenimiento de los centros de estancias diurnas. ¿Cómo es posible que Mogán lo haya rechazado y San Bartolomé, que lo lleva reivindicando durante muchísimos años, ahora es cuando ha podido entrar dentro de la red? Pero ha entrado en base al rechazo de Mogán. Y San Bartolomé ha conseguido meter su centro de estancias diurnas de San Fernando y el centro de Alzheimer del Tablero. Y encima a estas también hemos visto cómo alcaldes como el de Galdar ha protestado porque durante muchísimos años lleva abierto su centro de estancias diurnas en Galdar y su centro de residencia y no lo habían dotado de presupuesto para el mantenimiento de la misma. Entonces se concentró en el Cabildo de Gran Canaria como alcalde para defender a sus mayores y consiguió la financiación para ambos centros en Galdar. Entonces nosotros lo que no entendemos es lo siguiente. Mirando el expediente del Cabildo de Gran Canaria vemos que todos aquellos municipios que cuentan con una infraestructura para mayores, tanto residencia de mayores como centros de estancias diurnas, todos esos municipios están dentro de la red del Cabildo, excepto Mogán, que cuenta con un centro de estancias diurnas de primera, es decir, vanguardista, y no estamos dentro de la red. ¿Por qué? Porque el señor González rechazó la subvención que ahora se llevó San Bartolomé de Tirajana una vez más.
y que enhorabuena por ello. Pero una vez más, a nosotros seguimos perdiendo y seguimos perdiendo el vagón de las subvenciones y de las posibilidades de desarrollo para este municipio. En noviembre de este año, el señor González se reúne y la señora y doña Gema se reúnen con las familias, tanto en Mogán como Arguineguín, para decirles que el centro de estancia diurna se va a financiar con fondos propios, es decir, con fondos municipales. Y dice que varios de los argumentos que dio es que no va a permitir que otros mayores o otros vecinos de otros municipios vengan a ocupar nuestras plazas, y por eso opta a la solución de financiarlo 100% con fondos municipales. Por otro lado, hay un baile de cifras donde dice que solo tiene 15 usuarios que están cobrando la ley de dependencia que le han dicho que quieren acceder al centro. Y por otro lado, justifica el rechazo de la subvención porque dice que así lo manifestaron los usuarios y los familiares en la reunión que tuvo con ellos, que fue el mes de noviembre. A mí me entristece muchísimo que una vez más se coloque a terceras personas para justificar su mala gestión, es decir, poner de escudo a los familiares y a usuarios de una decisión que él tomó en el pleno de finales de octubre, que fue el rechazo de la subvención, y ahora ponga en boca de los usuarios y de los familiares que la decisión de haber rechazado eso fue por ellos, cuando esa reunión se celebró una semana después de la celebración del pleno de finales de octubre. Entonces me parece un poco indignante. Desde mi punto de vista, con este recorrido, de lo que quiero hacer unas aclaraciones en referencia a todo el recorrido histórico que he hecho y sobre todo en este último semestre del año. Ellos buscan la excusa para rechazar la subvención porque les obliga a trabajar y justificar el dinero. Es decir, vamos a ver, como le he dicho yo antes, no hay alcalde en este Gran Canaria que haya rechazado ninguna subvención para el mantenimiento y la financiación de una infraestructura pública. Es decir, es que no lo hay. Nosotros lo tenemos en el convenio, que este es el convenio del Cabildo de Gran Canaria, donde están los listados de todos los centros que van a formar parte de la red del Cabildo de Gran Canaria. Entonces, nos sorprende que tan alegremente se haya rechazado esa subvención y sobre todo poniendo como excusa que han sido los usuarios y los familiares los que han decidido rechazar esa subvención. Eso es falso, porque a los usuarios y a los familiares no se le ha dado la información correcta de lo que es la subvención en sí y lo que recoge en sí la subvención. A mí me gustaría preguntar, porque todavía no nos han dado respuesta en las numerosas preguntas que hemos hecho en los diferentes plenos, ¿cómo va a mantener ese centro de estancias diurnas con fondos propios? Cuando todos somos conscientes que hay informes de la intervención municipal diciendo que tenemos inestabilidad presupuestaria. Cuando hemos visto que desde la Concejalía de Deportes se ha recortado hasta en 2 veces los horarios, las actividades, incluso los sueldos de los monitores. Es decir, tampoco entendemos cómo va a ser frente 100% con fondos municipales en la apertura del centro cuando en los mismos informes de intervención municipal dicen que tenemos una deuda con proveedores de más de 3 millones de euros. No sabemos, él sabe que tiene que recoger en los presupuestos del año que viene la indemnización que le tenemos que pagar a las indemnizaciones que tenemos, pero sobre todo la más cuantiosa, que son los 7 millones de euros que tarde o temprano vamos a tener que hacer frente. Entonces todo este cúmulo de cosas nos da por pensar, espero equivocarme, pero me da por pensar que vamos a tener una privatización a medio o largo plazo de lo que va a ser el centro de estancia diurna, como lo hemos tenido del resto de los servicios municipales, porque la mayoría de los servicios públicos están totalmente privatizados. Y el ejemplo más claro es la guardería de Playa Mogán, que está totalmente privatizada. Entonces, no me tengo por qué creer que eso lo vamos a asumir nosotros cuando la media del mantenimiento de un centro de estancias diurnas de esta envergadura supera los 400.000 euros al año. Él dice, el señor González dice que es que no tiene usuarios suficientes y va a utilizar otro modelo que es un centro de autonomía, bueno, un nombre que le han dado muy raro, que al final es la ley de dependencia sí o sí, por muy
por mucho que quieran cambiar los nombres y poner siglas de diferente, pero él dice que lo hace así para que tenga cabida todos los mayores, incluso aquellos que no reúnan la ley de dependencia. Oiga, pero es que en el convenio del Cabildo también recoge a esos mayores que no tienen la ley de dependencia, y usted ha rechazado una subvención del Cabildo de Gran Canaria de 65 millones de pesetas con la justificación de que es que lo vamos a asumir nosotros para darle cobertura al resto de los mayores que tampoco cumplen la ley de dependencia. Y yo le quiero decir, como dijimos en la nota de prensa, que precisamente en la cláusula primera, punto 2, dice que si hubiera estado en la red, el centro de estancias diurnas de Arguineguín hubiera estado dentro de la red, se podía haber beneficiado de la cofinanciación para aquellas personas que no cumplían la ley de dependencia. Es decir, un 25% de las plazas, que son las 60 plazas que tiene el centro de estancias diurnas, el 25% de 60 plazas son 15 plazas para mayores que no tengan la cobertura de la ley de dependencia. Usted a mí me dice que de los 25.000 habitantes que tiene el municipio de Mogán, desde Barranquilla, Andrés, Azoria, todo el Barranco Mogán, pasando por Arguineguín, Puerto Rico, Playa del Cura, Playa de Mogán, el Valle de Mogán, Mogán Casco y Beneguera, no hay 15 usuarios que no tengan la ley de dependencia, pero sí tienen la necesidad de venir a este centro y cubrir esas necesidades. No me lo creo. No me lo creo precisamente porque cuando nosotros enviamos el expediente en el 2007, en febrero del 2007, al Gobierno de Canarias, donde teníamos que incluir el plan de intervención del centro, ¿vale? Aquí hicimos una estimación real de los mayores que tenían la intención de ir al centro. Y hasta ya teníamos lista de espera. Entonces, ¿por qué? Porque esos números los teníamos que avalar en este plan, para que el Gobierno de Canarias nos diera, entre otros, la aprobación para abrir el centro. Entonces teníamos hasta lista de espera. Entonces, no me creo yo que de los 25.000 habitantes, y más que la población va envejeciendo, no tengamos nosotros mayores suficientes para llenar el centro. Pero ya no voy a eso. Le hemos dicho que tendríamos 15 mayores que estarían dentro de la cobertura del convenio, ¿vale? Pero no tendrían la ley de dependencia, son 15. Más 15 mayores donde el señor González ha manifestado que sí irían al centro, ya son 30 mayores. Más 9 mayores que usted, a través de un convenio, ha derivado al centro de Alzheimer del Tablero, cuando nuestro propio centro reúne las condiciones para atenderlos aquí. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que mandar a nuestros mayores al Tablero cuando precisamente dentro del plan de intervención que se mandó al Gobierno de Canarias tenemos 15 plazas de alto grado, que es donde están las demencias y entre ellas el Alzheimer, para atenderlos en el municipio de Mogán, en nuestro municipio, y no derivarlos al Tablero? Y encima esos 25.000 euros que redunden dentro de lo que es en sí el centro de día de mayores, más dinero para el centro de mayores. Usted lo que tenía que haber hecho era haber hecho esto y haber peleado por las 40 plazas que tenía seguras. Y en base a esas 40 plazas le hubiera venido la subvención en base a esas 40 plazas. Y el año que viene pelear por las 50 o las 60 plazas. Porque también hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchos mayores que necesitan del recurso del centro de día, pero no están ni dentro de la cobertura de la necesidad social ni de la cobertura de la ley de dependencia. Pero sí quieren asistir al centro de mayores y se lo pueden permitir porque tienen recursos económicos suficientes para pagar la plaza. A esos mayores también se les está dejando fuera. Es decir, yo conozco muchos familiares donde les encantaría tener a sus padres durante unas horas determinadas al día y pagar de forma privada, porque se lo pueden permitir, en el centro de estancias diurnas. Entonces, oiga, de esas 40 plazas que usted tenía seguras ya, usted coja las 10 sobrantes y las saca al libre mercado y así poder financiar el mantenimiento del centro. Entonces, aquí no se ha barajado ninguna de esas posibilidades. Entonces, sobre las explicaciones, a usted no le valen ninguna. No, porque según las explicaciones en esa reunión, pues se comentaba de que los usuarios que entraban dentro, si se acogían a esa subvención del Cabildo de Gran Canaria, los usuarios tenían que cobraran la ley de dependencia. Con lo cual, si cobran la ley de dependencia y en su municipio hay un centro de estancias diurnas dentro del marco de esa subvención,
pues sí o sí tienen que ir al centro, y si no quieren ir, pues de todos modos perderían la retribución económica que están recibiendo en la actualidad. No es que la pierdan, es decir, cuando un mayor... La pierde el usuario, porque va directamente a la subvención. Va al centro. Por eso, pero si el usuario no quisiera ir, porque a lo mejor se siente mejor en la casa, porque la familia quiere que no vaya. Yo solo pongo sobre la mesa los casos. Sí, sí, pero que existe. No la cobraría porque el Cabildo, el gobierno de Canarias, perdón, le diría, no, es que su municipio es un centro, si usted no quiere ir no es mi problema, pero yo no le voy a dar la retribución económica. Y ese es el caso. Y entonces usted dice también que aunque se acogiesen a esa subvención, podían ir usuarios que no tuviesen la ley de dependencia. Sí, además está claro. Pero en ese caso no subvencionaría el 100%. No, sí lo subvenciona porque dice, se articula la colaboración lo leo textualmente para aclarar términos, ¿vale? Se articula la colaboración para la cofinanciación de un máximo de 25% de las plazas de la red de centros sociosanitarios propios, concertados o convenidos por el Cabildo de Gran Canaria que atiendan a personas mayores o con discapacidad que no tengan reconocida la situación de dependencia. Es decir, está clarísimo, es decir... Sí, que se acogen. Pero exacto. La subvención no recoge el 100% de esa persona, recoge un porcentaje, según se comentó en esa reunión. Vamos a ver, existe el trámite normalizado de, oiga, yo estoy cobrando la ley de dependencia, soy mayor y como hay un recurso que se va a abrir, yo quiero asistir a ese recurso. Entonces, esa parte de lo que cobra el mayor de ley de dependencia, pues se va al centro. Y después, en el convenio... Y el que no quiere asistir, de todos modos, pierde esa parte. Es que depende de la situación de cada mayor, porque hay mayores que cobran la ley de dependencia y el centro de estancia diurna precisamente no es el sitio adecuado para atender al mayor. Es que cada mayor tiene sus especificidades. Entonces, todos los que cobran la ley de dependencia lo cobran por un grado. Y dependiendo de su situación, pues se derivan al centro de mayores, se deriva a una residencia o permanecen en casa. Es que cada caso es muy particular, ¿vale? Entonces, lo que decimos nosotros es, oiga, usted que está haciendo la cuenta de la vieja, porque muchas veces en un sitio nos dice que son 15, en otros dicen que son 19, y no tenemos claro los datos que ellos manejan porque tampoco no nos lo facilitan, decimos, oiga, usted ha perdido esa subvención diciendo que la va a asumir el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque así tiene cabida todo el mundo. Pero oiga, usted ha perdido esa subvención en el sentido de que hay mayores que no tienen la ley de dependencia por cualquier circunstancia, es decir, no lo evalúan porque no reúnen los requisitos, pero por una necesidad social, ¿vale? Le damos cobertura a través de este convenio, que es cofinanciado, y ahí es donde entrarían los 391.000 euros. Entonces nosotros dijimos, es que por esa misma regla de 3, lo que usted me está diciendo, dejarían de existir todos los centros de estancias diurnas de Gran Canaria. No. Entonces, por esa regla de 3 sí, porque si todos vamos a la fórmula y todo el mundo rechaza la fórmula. No, pero por ejemplo en San Bartolomé hasta el día de hoy, que usted dice que si va a obtener la subvención, lo han subvencionado ellos. Claro, pero ¿por qué? Porque han estado peleando hasta el día de hoy lo han subvencionado ellos. 100%, exacto, 100%, claro. Pero es que ellos llevan peleando porque precisamente he entablado contacto con la coordinadora de mayores de San Bartolomé y dice, Donalia, no sabes la cantidad de veces que hemos estado peleando, pero como también peleó el señor González en el 2010, que es que lo pone aquí, no me lo estoy inventando yo, para incorporarnos dentro de la red. ¿Por qué? Porque eso nos alivia económicamente el poder, la carga económica municipal, porque son grandes costes. Pero aquí está el convenio, que le digo yo, que financia 25% de las plazas, 25% de 60 plazas, son 15 plazas para mayores que no estén dentro de la cobertura de la ley de dependencia. Entonces, desde mi punto de vista, es que si no, por esa misma regla de 3, muchísimos municipios no entrarían dentro de la red o cerrarían muchísimos centros de día o muchísimas residencias, si no tuvieran la cobertura del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias en cuanto a la financiación. Entonces, desde nuestro punto de vista, la verdad que es lamentable que nuevamente se haya perdido esa financiación, que son 65 millones de las antiguas pesetas, 391.000 euros que venían destinados para Mogán, como también se perdió el centro de estancias diurnas de Arguineguín. Y todo ello, pues bueno, en vista, como le he dicho anteriormente,
de que el expediente caducó en el 2009 porque no se hizo nada y el Gobierno de Canarias dijo, lo archivo porque yo les he enviado, y el Cabildo de Gran Canaria, yo les he enviado determinadas notificaciones para que ustedes se pronuncien y subsanen determinados errores, pues ahora parece ser que el grupo de gobierno ha tomado la decisión de volver a abrir el centro, no sé de qué manera, porque yo todavía no tengo claro al final cuál va a ser el desenlace de ese centro, y los proyectos que en su día se adjuntaron para tener la apertura, como fue el proyecto eléctrico, el proyecto de intervención, el proyecto de evacuación y emergencia, la homologación de la cocina, que es una cocina industrial, la homologación del gas, y un sinfín de proyectos, pues ahora hay que volverlos a rehacer y volvernos a gastar más dinero de los vecinos porque en su día no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. Y precisamente pues aquí traigo dos ejemplos de lo que nos va a costar la puesta en marcha de los ascensores del centro de día, que nos va a costar nuevamente una inversión de 2.000 euros. Y el mantenimiento de la estación transformadora de lo que es el centro de estancias diurnas, que también nos va a costar la cantidad de 1.418 euros, más el arreglo del lucernario y un sinfín de gastos que, por no llevar el mantenimiento adecuado desde la finalización del 2008, pues pasa lo que pasa. Pero precisamente esos dos problemas eléctricos, recuerdo que se comentaron que eran problemas de la obra, que desde que se terminó la obra eso tenía problemas eléctricos del edificio. Incluso recuerdo una inversión para algo de un cable. Entonces que la obra no sé. Yo le digo, no estaba bien terminada. Yo le digo que si hay un acta de recepción en julio del 2008, eso significa, y que lo firman los técnicos municipales y la contrata, y lo dice así: el acta de recepción es la bendición de que el edificio cumple con todo lo solicitado en el proyecto. Ahora, que después hayan habido problemas después de ese acta de recepción, que los hay, porque es un edificio de grandes dimensiones, hay que subsanarlo, pero subsanarlo en el 2008, no hay que esperar al 2012, 4 años después, para poder arreglar esos desperfectos que se tenían que haber arreglado en el 2008. Y a modo de conclusión, es decir, si al final el grupo de gobierno decide abrir el centro con fondos propios, ¿por qué no lo hizo en el 2008? Es decir, si ahora dice que quiere abrir el centro con fondos propios, ¿por qué no lo hizo en el 2008? ¿Por qué ha tenido que esperar estos 4 años para abrir el centro de estancias diurnas de Arguineguín? Y que dicen que no lo van a abrir como tal, ya veremos. Porque para abrirlo como tal siguen necesitando la acreditación y la licencia en este sentido por parte del Gobierno de Canarias. Porque el Gobierno de Canarias es el que tiene la tutela, entre comillas, y la inspección de saber cómo están los centros de estancias diurnas donde van a haber mayores. Entonces, sí o sí, va a necesitar el ok del Gobierno de Canarias. Entonces, oiga, ¿por qué se ha esperado tantos años abrir el centro de estancias diurnas cuando la obra finalizó en julio del 2008 con el acta de recepción y en el 2009 el Gobierno de Canarias le dice que ok, que para adelante, que abra usted el centro de estancias diurnas y póngalo a uso público de los mayores del municipio de Mogán? ¿Por qué hemos tenido que pasar todo este trámite? Hombre, pues un claro ejemplo y evidente, es decir, esa es la política de improvisación que siempre hemos dicho que está instalada hasta el grupo de gobierno, que no sabe hacer ni tomar decisiones, en este caso, con el centro de estancias diurnas. Y como le he dicho anteriormente, un recorrido del último semestre de lo que dijo el señor González en un pleno en julio y que en agosto se desdicen, en septiembre se vuelven a decir lo contrario de lo que dijeron en julio. Y ahí están las hemerotecas y ahí están los vídeos de los plenos, que son el fiel reflejo de la política de improvisación que lleva instalada este grupo de gobierno, que no toma decisiones en este sentido y sobre todo tan trascendentales y que afecta a un colectivo tan vulnerable como nuestros mayores. Entonces, nosotros lo que queríamos con esta entrevista era aclarar y dar nuestro punto de vista desde SIUCA, y sobre todo porque esta, la que les habla, fue la que inició el expediente del centro de estancias diurnas. Entonces, me entristece que se esté manipulando la información y no se esté dando la información real de lo que acontece con ese centro de estancias diurnas. Y le vuelvo a repetir, y se lo digo a los vecinos, es decir, en julio del 2008 se firmó el acta de recepción de la obra. En el 2009 el Gobierno de Canarias nos dijo:
abran ustedes el centro de estancia diurna, que cumple con todas las bendiciones y que tiene 3 meses para subsanar determinadas cosas, lo típico, ¿no?, en una gran obra. Oiga, ¿usted por qué ha tenido que esperar al 2012, a finales del 2012, para reparar aquello que el gobierno de Canarias nos dijo? Y encima volver a gastarnos dinero porque ustedes se han dejado caducar los expedientes, al igual que el Cabildo de Gran Canaria, que lo manifestó así, que en reiteradas ocasiones les ha notificado que subsanen determinados errores del proyecto y ustedes no contestaron. Pues ahora hay que gastarse nuevamente, el señor González estima 130.000 euros, si no es más, para volver a poner al día y hacer nuevamente proyectos, porque debemos recordar que la legislación también cambia. Entonces, para intentar homologar los proyectos de los cuales se iniciaron y volverlos a redactar, como he dicho aquí anteriormente. Entonces, la verdad que en esa parte me entristece que se esté confundiendo, que se nos ataque diciendo que nosotros somos los que estamos confundiendo a la población, cuando estos son los datos que obran en el expediente y los datos que nosotros tenemos, al igual que el convenio del Cabildo de Gran Canaria. Teníamos también otro tema a tratar que querían destacar sobre el derribo del campo de Luche para hacer una parada de guagua, un intercambiador de guagua. Ha tenido diferentes nombres por diferentes ocasiones, y el Centro de Salud de Playa de Mogán, pues que por supuesto se tiene que quitar de allí porque van a tirar el campo de Luche según ese proyecto y lo van a instalar en otra ubicación. Sí, así es. Como todos sabrán, el Centro de Salud se va a trasladar a unas oficinas privadas por las que se va a pagar 3.500 euros mensuales a un privado durante 4 años. Estamos hablando de 600.000 pesetas, nada más y nada menos, que durante 4 años de forma provisional. Vamos a invertir ese dinero en unas oficinas que, al fin y al cabo, no van a ser nuestras. ¿Y por qué se llegó a esta situación? Bueno, para hacer un hilo conductor. En 2005, la Autoridad Única del Transporte, y tanto en 2005 como en 2006 y en 2010, le está requiriendo al Ayuntamiento de Mogán que le ceda unos terrenos para construir el apeadero o intercambiador de guagua. ¿Qué ocurre desde el 2005 hasta el 2012? No se ha hecho nada, no ha habido una cesión de suelo para construir el intercambiador, ya que se cuenta en el Cabildo con 1 millón de euros para construirlo. Le recordamos desde aquí a los vecinos y al señor González que le hemos presentado 4 propuestas, nada más y nada menos, desde Nueva Canarias y Siucas, para que no se tirara lo que es el campo de Luche y lo que es actualmente el Centro de Salud de Playa. 4 propuestas, ¿para qué? Para que no se tire el único espacio lúdico-social que tiene Playa de Mogán, con una envergadura de que caben, podríamos decir, unas 1000 personas sentadas para disfrutar de diferentes actos. ¿Por qué se tira? ¿Y por qué se tira? Por la falta de previsión y ineficacia que tiene para gestionar el ayuntamiento en este caso. ¿Y por qué digo esto? Porque, vamos a ver, en 2005, aquí lo tenemos, se cede una parcela, que ahí tenemos el vídeo, si lo puedes poner, por favor. Sí, vamos a ver un vídeo que tenían preparado sobre esta parcela del Centro de Salud, ¿no? Sí, lo vemos. Sí. Ahí lo estamos viendo. Te digo, esa parcela se cedió en 2005, concretamente en pleno de julio de 2005. ¿Y qué ha ocurrido desde 2005 hasta ahora? Playa de Mogán sigue sin tener un centro de salud. Y a mí me gustaría decir a los vecinos que, ¿por qué no tenemos centro de salud? Esa es la pregunta que me hago yo y los vecinos. Vamos a ver. Ya en 2008 y en 2009 se contaba con una partida presupuestaria de 243.000 euros que nos venía del gobierno de Canarias. Vale, ya tenemos 243.000 euros por un lado. A eso, si le sumamos los 400.000 euros que cobró el ayuntamiento por responsabilidad civil cuando se quemaron los cuartos del Bonito, si a eso ya sumamos los 400.000 más los 200.000 euros, más los 170.000 euros que se va a invertir ahora en unos locales privados para poner un centro de salud de forma provisional, porque repito, se va a tirar lo que es el campo Luche y centro de salud. Si sumamos todo ese dinero, ya Playa de Mogán hubiera tenido un centro de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque a la misma ley que se está cogiendo el señor González para, vamos a decir, escudarse de pagar en alquileres nada más y nada menos que 170.000 euros, que vienen a ser disculpa a ver si no me equivoco con las pesetas, unos 28 millones de pesetas. Si sumamos todo ese dinero, el señor González se podía haber cogido la misma ley para llegar a un acuerdo
en su momento con el Partido Popular, que también gobernaba arriba, en concreto con Mercedes Roldós, que era la consejera de Sanidad, y se hubiera llegado a un acuerdo de prefinanciación o cofinanciación, y hoy día hubiéramos tenido un centro de salud. Entonces, lo que nos preguntamos los vecinos de Playa, en primer lugar, ¿dónde están esos 400.000 euros que cobró el ayuntamiento por responsabilizar de ese incendio que se quemaron los bonitos y que nunca han sido invertidos en Playa? Y entonces, ¿por qué llegamos a esta situación? Si en 2005, 2006, 2010 ya le requerían una parcela, ya si usted hubiera hecho los deberes en su momento, no tendría que tirarse ni el campo de luz ni en el centro de salud. Y no tendríamos que trasladarlo a unas oficinas privadas en las que vamos a invertir 170.000 euros. Y ya hubiéramos tenido un centro de salud, si usted hubiera prefinanciado o confinanciado con Mercedes Roldós, porque ya se contaba con una partida presupuestaria, o el centro de salud. Y hubiéramos estado disfrutando de una paradero de guagua, de un local social y del centro de salud. Porque si sumamos todas estas cantidades, suman alrededor de 736.000 euros, unos más de 100 millones de pesetas. Y lo que no puede ser es que se siga prometiendo un centro de salud que nunca ha visto la luz y que ya se tenía en su momento también, que se dejó perder, por cierto, nada más y nada menos que una subvención de 753.000 euros, cuando tanto en ayuntamiento como en el gobierno de Canarias gobernaban las mismas siglas políticas. Porque la pregunta que me hago yo y la pregunta que se hacen muchas personas, ¿cómo es posible que Aldea Blanca tenga hoy un centro de salud que lo inauguraron en 2009, que costó 600.000 euros, y en Playa de Mogán no haya un centro de salud? Cuando había dinero en su momento y cuando se presume, pleno tras pleno y presupuesto tras presupuesto, que el ayuntamiento cierra su presupuesto con superávit. Entonces, para seguir el hilo conductor, si sumamos todas las cantidades, es decir, los 170.000 euros que se va a invertir en un privado, si sumamos los 162.000 euros además que quiere invertir para remodelar el colegio viejo donde va a poner un velatorio, y si le sumamos los 400.000 euros que supuestamente iban a ser para construir el Club Social Bonito, que también se quemó con los cuartos marineros, y que en 2009 el ayuntamiento cobró nada más y nada menos con los 400.000 euros, si sumamos todas esas cantidades, suman unos 736.000 euros. Vamos a ver, si se suma todo eso, ¿cómo es posible que no se haya llegado, vuelvo a repetir, al acuerdo de prefinanciar y confinanciar para tener hoy día un centro de salud en Playa? Porque no nos hacemos la idea de que ahora se quiera invertir por un capricho, porque es un capricho de tirar el campo de lucha y el centro de salud, de llegar y hubiéramos tenido todo eso. Con ese dinero hubiéramos tenido ya nuestro local social, nuestro velatorio, porque en esa misma parcela que veíamos anteriormente se podía hacer un local multifuncional o polifuncional en el que estuviera el centro de salud, el local social y un velatorio. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué ahora los vecinos de Playa de Mogán tenemos que estar pagando nuestros impuestos un alquiler a unas oficinas privadas por la falta de gestión del ayuntamiento, en concreto del señor González, que es el alcalde del municipio? ¿El por qué tenemos que llegar a esta situación? Por una falta de previsión, por no haber hecho los deberes en tiempo y forma y por no haber peleado por lo que le pertenece a los vecinos de Playa de Mogán, que es un centro de salud, un local social que quiere tirar ahora y un velatorio. ¿Por qué se ha llegado a este extremo? Por su falta de gestión, y vuelvo a repetir, porque lo que no... Otra cosa, para poner un ejemplo, para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en Playa. ¿Cómo es posible que, por poner un ejemplo, hará unos meses se inauguró en el ayuntamiento de Teror, ya inauguraron un intercambiador de guaguas para, creo que son 9 guaguas, y ha aumentado sus aparcamientos 186 en 186 aparcamientos más? ¿Por qué Playa no lo tiene? Si desde 2005, 2006 y 2010 le están requiriendo un suelo. Centro de salud, vuelvo y repito. ¿Desde cuándo lo llevaba solicitando Teror? 2007. 2007. Ella lo puede corroborar, en 2007. Entonces, si se lo está requiriendo antes, fíjese usted, desde antes, que le ha requerido suelo 3 veces y no tenemos tampoco un intercambiador de guagua. ¿Por qué ahora, deprisa y corriendo, el único espacio disponible que el señor González cree que hay para poner el intercambiador es el campo de lucha y lo que es el centro de salud, que también va en ese terreno? ¿Por qué ahora? Porque en junio de 2013 se le vence la subvención de ese 1.000.000 de euros.
Y eso entonces, te iba a decir que ¿por qué ahora? Porque tiene una subvención de 1 millón. claro, pero es que esa subvención está desde el 2005. Es decir, se le está requiriendo ya desde el 2005. 2005 se le está requiriendo. Pero se le está requiriendo y ya... No. Lleva años. Es el gobierno de Canarias, concretamente el Cabildo, la Autoridad del Transporte, año tras año en sus presupuestos, tenía el 1 millón de euros destinado para un intercambiador de agua en Playa de Mogán. Y llega ahora, porque se vence ahora, y dice, no, ¿y ahora qué hago? ¿No tengo terreno? No, tiene cuatro nada más y nada menos alternativas que nosotros le hemos presentado, que las cuales ni ha estudiado y ha desechado totalmente. ¿Por qué? No ve más allá, no tiene la, vamos a llamarlo, capacidad o la gracia de sentarse y estudiar las propuestas para no dejarnos sin el único el local social que nos queda, que es el campo de lucha, y que en todo el municipio es el único que puede albergar nada más y nada menos que 1000 personas sentadas para disfrutar de diversos actos. Desde que nos quiten ese campo de lucha y el centro de salud, que encima va a ser de forma provisional unas oficinas, ¿qué ocurrirá si dentro de 4 años, porque dentro de 4 años, vamos a ver, el gobierno de Canarias dudo que haga el centro de salud en Playa? Lo dudo, porque la cosa está como está y es una realidad. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? Porque la ley dice que en Playa de Mogán no es obligatoriamente tiene que haber un centro de salud, porque no tiene los habitantes suficientes para haber un centro de salud abajo. Tendríamos que venir aquí a Arguineguín. Entonces, ¿por qué? ¿O por qué, señor González, si usted dice, y es una pregunta que yo me hago, que el centro de salud de Playa de Mogán era tercermundista y sigue siendo tercermundista, ¿por qué en su momento, si ya tenía dinero de por sí, más el dinero que usted quiere invertir ahora en esas oficinas privadas, en esos 400.000 euros que no han visto la luz en Playa y que cobró el ayuntamiento de forma íntegra en 2009, ¿por qué ahora quiere pasar usted el centro de salud a unas oficinas privadas y por qué no antes? ¿Por qué ahora? Si supiera yo los deberes a tiempo y hubiéramos estado gozando de todo eso. Y eso es la duda que nos queda a los vecinos de Playa de Mogán. ¿Qué es? Que no existe Playa de Mogán. Porque alternativas había y dinero había. ¿Por qué no tenemos hoy centro de salud en Playa de Mogán? ¿Por qué tenemos que pagarle a un privado nada más y nada menos que 27 millones de pesetas por 4 años a unas oficinas? ¿Por qué? ¿Porque ustedes se encapricharon en tirar el campo de lucha del centro de salud? Pero si no recuerdo mal, hasta el año 2010... Sí. El Centro de Salud de Playa de Mogán se finalizó el proyecto aproximadamente por ahí y estaba en principio para ponerlo en las partidas presupuestarias. El caso es que luego no se puso. Entonces es un expediente que entiendo yo que no ha estado parado por parte del Cabildo, si es a quien le corresponde. Vamos a ver, si me lo permites, el proyecto del Centro de Salud, la parcela, como dijo bien Tania, se cedió en el 2005, ¿vale? Y en el 2008, en diciembre del 2008, para que lo vean los ciudadanos, este es el proyecto, la cuantificación del Centro de Salud de Playa de Mogán, que asciende a 753.104,29 euros. En diciembre del 2008. ¿Vale? Entonces, en el 2009 teníamos proyecto. Déjame, Tania, un momento. Sí, teníamos proyecto, es decir, claro que teníamos proyecto. Estos son los presupuestos del Gobierno de Canarias, ¿vale? Donde dice el consultorio local de Playa de Mogán para el 2008-2009, 243.000 euros. ¿Para el proyecto? Entonces, para el proyecto y obra. Ah, vale. ¿Vale? Como antes comentaba. Proyecto y obra. Esto es el proyecto donde te dice cuánto va a costar construir el centro de salud, que son 753.000 euros. Y aquí es la partida en el 2008-2009, la partida de los presupuestos del Gobierno de Canarias para iniciar la construcción del centro de salud. Lo que decía Tania, ¿por qué no se inició la construcción del centro de salud de Playa de Mogán? Hombre, en base a la respuesta que le dio el señor González en un pleno ante esta pregunta fue que, que nosotros somos solidarios con el resto de Canarias, porque a lo mejor habían otras necesidades para construir otros centros de salud en otros sitios y no en Playa de Mogán. A nosotros, cuando nos dio esa respuesta en el pleno, pues nos quedamos patidifusos, porque precisamente de un alcalde que lleva prometiendo y paseándose con la que fue consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias por la plaza de Playa de Mogán, en los mítines que hubo precisamente en esta última campaña electoral, diciendo que el centro de salud se iba a construir en Playa de Mogán, pues creo que se aleja mucho de la realidad. Y sobre todo, como bien dijo Tania, es decir, aquí al lado Aldea Blanca tiene un consultorio local que fue financiado
precisamente por doña Mercedes Roldós, por 600.000 euros, un barrio que no creo que supere los 600 habitantes. Y gobernado en su día por Nueva Canaria, el Partido Socialista en San Bartolomé de Tirejana, porque esa inversión fue en la anterior legislatura. Es decir, nosotros lo que no entendemos, en base al discurso que dijo el señor González en su día, oiga, si ustedes me dan el apoyo, los vecinos de Mogán, pues será mucho más fácil conseguir financiación si las mismas siglas están en el Gobierno de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria y en el Ayuntamiento de Mogán. Hombre, pues yo le digo una cosa, la realidad del Centro de Salud de Playa de Mogán no es la que es estando sus siglas en el Gobierno de Canarias y usted en el Ayuntamiento de Mogán, porque el Centro de Salud de Playa de Mogán no está construido. Entonces, y usted ahora va a destinar 600.000 pesetas mensuales, 600.000 pesetas mensuales, hablo en pesetas porque yo sé que hay muchos mayores que ven este medio y le gusta más hablar en pesetas, mensuales durante 4 años, que son, creo que son 27 millones de las antiguas pesetas, lo que nos va a costar, 28 millones de las antiguas pesetas, lo que nos va a costar solo los alquileres a un privado para ubicar el centro de salud de Playa de Mogán. Y lo que decía Tania, ¿dónde están los 400.000 euros, los 70 millones de las antiguas pesetas que cobró el ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, que le dio el seguro que tiene el ayuntamiento sobre la quema del local social El Bonito? Porque esa inversión no está en Playa de Mogán. Y ahora, para colmo, encima quiere gastarse 162.000 euros, es decir, 27 millones de las antiguas pesetas, en acondicionar unas aulas en el Colegio Viejo de Playa de Mogán. Está claro que la necesidad de un velatorio en Playa de Mogán es inminente, porque no se puede seguir velando a los difuntos de Playa de Mogán en una iglesia privada y después, según qué día, no te pueden velar a la hora que el familiar quiera, porque hay unos compromisos adquiridos, por ejemplo, con la comunidad extranjera, donde se tienen que celebrar las misas a una hora. Entonces, oiga, ¿dónde están los 400.000 euros que le hemos dicho? Más los 170.000 euros de lo que es en sí el alquiler durante los 4 años, más los 163.000 euros que usted se piensa gastar en acondicionar un velatorio. Usted no me diga que la parcela que nosotros le hemos dicho y hemos expuesto a los televidentes hoy no es suficiente para construir un edificio polifuncional que albergue el centro de salud, un local multifuncional junto con un velatorio. Es decir, yo quiero poner aquí a los ciudadanos el ejemplo, por ejemplo, de Beneguera. Es decir, Beneguera tiene un edificio y dentro de ese edificio tiene varios locales para diferentes usos. Oiga, que hay un vecino que ha fallecido en Beneguera, pues el salón que siempre se utiliza, pues ahí se acondiciona para velatorio. Que hay otro acto, por ejemplo, las clases de folclore que también de baile en Beneguera, pues se celebran también en ese mismo salón. Es decir, dar un uso polivalente a los recursos que tenemos. Entonces, nosotros lo que no entendemos es cómo Playa de Mogán no dispone hoy día de un local social, de un centro de salud y de un velatorio en condiciones. Y más, cuando bien dijo Tania, que él se ampara para justificar el alquiler de los locales sociales en la ley sanitaria de cooperación con los ayuntamientos, cuya ley dice que para que los ayuntamientos pueden cofinanciar, prefinanciar y colaborar en la construcción de un consultorio médico, en este caso en Playa de Mogán, porque esa figura no se ha recogido como sí la ha recogido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Lucía para hacer el centro de salud del Doctoral, que fue prefinanciado con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y ahí llevan años el centro de salud del Doctoral hecho, cofinanciado con prefinanciado por el Ayuntamiento de Santa Lucía, y después la Consejería le iba devolviendo el dinero que anticipó en su día el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad. Entonces habían muchísimas fórmulas que ahora, debido a los recortes que todos los días lo vemos en los diferentes medios de comunicación, pues cada vez se nos va a hacer más difícil llegar a acuerdos de cofinanciación o prefinanciación con administraciones supramunicipales, porque precisamente son los que mayores recortes están sufriendo. Entonces, nosotros desde aquí decimos, oiga, usted no presume pleno tras pleno o presupuesto tras presupuesto de sus palabras que tenemos superávit. Entonces,
¿Por qué no busca una fórmula, como le hemos dicho y le hemos expuesto en esta entrevista, para llevar a cabo la construcción de ese edificio polifuncional en esa parcela y con ello tener algo de forma definitiva? Porque al final es lo que le dije antes con el centro de día, es otra vez más parcheo. Es decir, el velatorio de Playa de Mogán, pues bueno, lo coloco arriba en las aulas del centro viejo. El centro de salud de Playa de Mogán, bueno, pues alquilo unas oficinas privadas y me gasto 27 millones de las antiguas pesetas durante 4 años en el alquiler. Oiga, ¿y usted no se ha replanteado también que tiene un edificio que se llama Acuario en Playa de Mogán, totalmente abandonado, de propiedad municipal, y que a lo mejor haciendo una mínima inversión... Pero el uso no se lo puede dar a la administración local del que quiera. Es un edificio municipal. Según tengo entendido. Y precisamente para Acuario no va a ser, porque yo le invito... No lo sé, y ojalá, desde mi punto de vista, ojalá le busquen otro uso. Mire, pero... uso Acuario no va a ser nunca. Solo puede ser para Acuario porque lo financió una administración externa. Está en el inventario municipal y todo lo que se dice se puede desdecir, porque aquí hemos visto hasta, bueno, burros volando porque los burros no vuelan, pero lo dejo ahí. Es decir, usted le puede hacer un cambio de uso, claro que sí, si la necesidad está, sí, y si no, ¿para qué usted quiere ese acuario? Que está totalmente cerrado y es una pena ver cómo está su interior, que está totalmente abandonado y parece que ahí ha pasado acto vandálico. Entonces, oiga, usted no tiene un recurso ahí, busque la fórmula institucional para desbloquear en ese caso, si usted dice que eso es así. Usted fue consejero, no tiene que saber. No, yo lo sé y por eso se lo digo, pero en base a las manifestaciones que usted ha dicho ahora, pues se busca la fórmula institucional para desbloquear si eso es así, porque lo tenemos ahí y está totalmente abandonado. Oiga, vamos a buscar la fórmula, vamos a sentarnos y a lo mejor cabe la posibilidad, porque en esta vida cabe todo si somos capaces de dialogar y llegar a un consenso. Y a lo mejor se podría llegar al consenso de dar un uso alternativo a lo que es el acuario, porque al final el acuario no se va a abrir. Y no se va a abrir como acuario, porque eso se inauguró en su día hace 20 años o más de 20 años, se terminó, no se inauguró, se terminó y ahí ha quedado. Es decir, nunca ha visto la luz como acuario. Y después de más de 20 años, las cosas en la vida cambian con el transcurso del tiempo. Entonces, usted tiene ese recurso ahí, por lo menos estúdielo. Estúdielo si cabe la viabilidad de darle una alternativa a lo que fue su origen el acuario. Por lo menos estudiarlo, pero es que eso tampoco se ha hecho. Entonces, lo que decimos, ¿no? En base a las cuentas que ha dicho Tania y que hemos puesto de manifiesto, nosotros decimos que es un auténtico disparate lo que se va a hacer en Playa de Mogán. Es decir, ceder una parcela a una empresa privada, que es el único recurso que le queda a Playa de Mogán, como centro lúdico y de ocio para los vecinos de Playa de Mogán, y que vemos decreto tras decreto cómo precisamente los vecinos de Playa de Mogán los solicitan para celebrar cualquier tipo de evento. Ahora no les va a quedar ni eso. El contrato con las oficinas para instaurar el centro de salud, recuerdo que era de 2 años, ¿no? 2 años prorrogable por 2, pero lo que estamos viendo, es decir, usted ve ahora mismo la prensa de hoy por la mañana y hemos visto cómo el gobierno de España vuelve a recortar los dineros al gobierno de Canarias, y dentro de esos recortes también está la partida de sanidad. Y la partida de sanidad, entre otras partidas, está la de infraestructura. Entonces, si se recorta la partida de infraestructura, ahí están los nuevos centros de salud o los nuevos hospitales o cualquier infraestructura sanitaria que haya dentro de la consejería. Entonces, además, hablándolo con la consejera que tuvimos esa reunión, nos dijo que no tienen dinero para nuevas infraestructuras, que ellos van a mantener lo que tienen dentro de la red sanitaria de Canarias, pero que no tienen dinero para una nueva inversión. Entonces, que si el Ayuntamiento de Mogán los quitan de allí, que les den otra alternativa. La alternativa del grupo de gobierno ha sido alquilar los locales, y de no haber sido así, como bien dijo Tania, ellos no tienen la obligación de prestar el servicio en Playa de Mogán. ¿Por qué? Porque Playa de Mogán no cumple el ratio de población que marca la ley. Entonces se tendrían que derivar a Arguineguín. Mi pregunta es, una vez que pasen los 4 años, porque todos los indicadores económicos dicen que no vamos a tener una recuperación económica hasta pasado el 2015-2016. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a seguir prorrogando y
dando dinero a fondo perdido en un alquiler, porque todos sabemos que un alquiler es a fondo perdido. Sí, tienes esa instalación ahí. Entonces nosotros lo que no entendemos es por qué con ese dinero, más el dinero que se cobró del bonito, más lo que se piensa invertir en el velatorio de Playa de Mogán, no se invierte en hacer un edificio polifuncional donde puedan albergarse estas tres infraestructuras. Y más cuando el Ayuntamiento de Mogán y el propio señor González ha dicho que están en la Champions League de la economía municipal, que son de los pocos municipios de Canarias que tienen superávit, para hacer frente a este tipo de recursos, y no ahora, sino desde hace años atrás. Por lo tanto, la alternativa no les cabe a ustedes, la alternativa que se ha buscado al centro de salud, cuando es un centro de salud hoy en día, que todos creo que estamos de acuerdo en que está muy mal, en muy mal estado, incluso el otro día con las lluvias, pues se tuvo que cerrar por inundaciones. Sí, pero no nos cabe a por qué se ha llegado a esta situación. ¿Y por qué se ha llegado a esta situación? Porque no se han hecho los deberes en tiempo y forma. Porque si le llevan, vuelvo y repito, si llevan requiriéndole el suelo para hacer una estación de guagua y estaba el dinero ya en el Cabildo de Gran Canaria, ¿por qué en su momento no buscó otro suelo? ¿Por qué tuvo que buscar esto? ¿O por qué no ha rehabilitado usted el centro de salud? O si este sermundista ha sido desde hace mucho tiempo sermundista, ¿por qué no ha tomado él las medidas para arreglar el centro de salud tal cual está? ¿O por qué no ha peleado en el gobierno de Canarias, y más cuando gobernaban las mismas siglas políticas, tanto del 2008 hasta el 2010 que se fue Mercedes Roldós y hubiéramos tenido un centro de salud en Playa? ¿Por qué Aldea Blanca lo tiene? ¿Y por qué Playa de Mogán no lo tiene? ¿O dónde está el dinero, los 400.000 euros esos, que usted hubiera, vuelvo y repito, prefinanciado o confinanciado como ha hecho otros, como ella decía, el Ayuntamiento de Santa Lucía? Si hubiera cogido usted a esa misma ley que usted, en la que se ampara ahora para pagar unos alquileres, en esa misma ley para usted prefinanciar o confinanciar, con el gobierno de Canarias hubiéramos tenido hoy un centro de salud en Playa. Es decir, no nos cabe esta posibilidad porque ha habido métodos y fórmulas para no tener que llegar a esto. Ha habido dinero en su momento. Entonces, nuestra pregunta es esa. No es una pregunta, nuestra conclusión es: no se han hecho los deberes, por eso se ha llegado a esta situación. O sepa usted invertir el dinero bien. ¿Por qué de forma provisional tenemos que acudir a las oficinas esas? ¿Por qué usted no suma todas esas cantidades de dinero a las que usted va a invertir a fondo perdido, tanto en el alquiler, ahora en el velatorio, y esos 400.000 euros que nunca han visto la luz en Playa, y hubiera usted hecho el centro de salud en Playa, que ya el gobierno de Canarias se hubiera encargado de ir devolviéndole el dinero a usted? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser intercambiador de huevos ahí donde usted dice? ¿Por qué tenemos que quedarnos en Playa sin el único local social, lúdico, al que podemos acudir tanto jóvenes como mayores para celebrar bodas, comuniones, cumpleaños? Porque no hay semana y no hay fin de semana en el que el Campo Luz ya no esté abierto y prestado para un asadero, una comunión, un bautizo. No hay semana en el que no esté prestado. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a quedar en Playa sin nada. Sin nada, porque no hay ni unas oficinas, ni un local, por llamarlo así, para, por ejemplo, ensayar las calanifas para el próximo año. O para reunirnos, para hacer un taller. Porque esta es la única infraestructura que nos queda. Y ahora se encargan de quitarla. Y encima, al centro de salud, que vamos a ir de forma provisional. Y a ver cuándo vamos a tener nuestro propio centro de salud en Playa de Mogán. Porque ¿qué va a pelear ahora? ¿Por el centro de salud? ¿O le va a echar la culpa al gobierno de Canarias que no está a sus mismas siglas políticas? No le eche la culpa ahora, porque estaba a sus mismas siglas políticas y había dinero en el periodo del 2008 al 2010 cuando se fue a Mercedes Roldós. ¿Por qué? Estableciendo comparaciones. ¿Por qué Aldea Blanca tiene una partida de 600.000 euros y encima gobernaba PSOE y Nueva Canarias y ellos inauguran en 2009, creo que es, un centro de salud? ¿Por qué en Playa no ha inaugurado usted un centro de salud? ¿Por qué se promete legislatura tras legislatura que va a haber un centro de salud en Playa? ¿Este era el centro de salud que quería usted para Playa? ¿Unas oficinas privadas remodeladas para un centro de salud? No, nosotros queremos nuestro centro de salud, que usted se dio la parcela en 2005. De 2005 a 2012 ha habido dinero y ha habido tiempo suficiente para haber un centro de salud en Playa. ¿Por qué no? Si encima ya había un proyecto de obra en el que ya teníamos costeado el centro de salud, que eran unos 753.000 euros, más de 100 millones de pesetas. Hubiéramos tenido todo eso en Playa. Y el mismo dinero que usted se va a gastar ahora en esas oficinas privadas,
lo hubiera usted hecho para remodelar el campo de lucha, al que usted ahora, como excusa para tirarlo es porque no cumple la ley de, por ejemplo, el que no haya contraincendio, no haya luces de emergencia y demás. ¿Por qué todo ahora? Porque usted dice que es que ahora se va a vencer la subvención en 2013, en junio, del Cabildo de Gran Canaria para construir intercambiador. No, porque ese dinero está desde el mismo tiempo, el 2005, que le requieren a usted el suelo. Entonces, de hecho, Tania, si me permites, sí. el Ayuntamiento de Teror, porque así lo hablamos con Juan de Dios, el alcalde de Teror, en base a estas preguntas, porque claro, nosotros hemos tenido que hacer una indagación sobre los presupuestos de la Autoridad Única del Transporte en relación a este tema, ¿no? Y en vísperas del Pino fue cuando se inauguró el intercambiador, bueno, la estación de guaguas, porque aquí es una estación de guaguas con 186 aparcamientos. Y lo que me comentó fue que se dieron la parcela en el 2007 y la inauguraron pues este año, ¿no? En las vísperas del Pino, y cuya inversión ascendió a 7 millones de euros. Es decir, lo que le quiero decir es, el Cabildo de Gran Canaria tiene partidas, porque esas partidas vienen del Gobierno de Canarias y de los fondos europeos, pero se las transfieren al Cabildo de Gran Canaria porque es el competente en Gran Canaria, como todos los cabildos tiene la Autoridad Única del Transporte para hacer este tipo de infraestructuras. Entonces, en el 2007 Teror le cede lo que es la parcela, se construye lo que es la infraestructura, los 186 aparcamientos y lo que es la estación de guagua, por una inversión de 7 millones de euros. Eso fue en el 2007. A nosotros nos llevan reclamando del 2005, 2006 y 2010 que pongamos a disposición de los terrenos para la construcción de una estación de guagua, lo que sea necesario para Playa de Mogán. Si es un apeadero, una estación de guagua, es decir, se ha perdido todo este tiempo nuevamente, ¿de acuerdo?, para hacer las infraestructuras dignas que les corresponden a Playa Mogán en referencia a una estación de guagua y, desde mi punto de vista, también aparcamiento. Es decir, la misma figura que tiene Teror la tenía que haber tenido Playa de Mogán. ¿Por qué? Porque ahora mismo la autopista ya está próxima a abrirse. Playa de Mogán es un embudo, son dos calles que al final acaban en el mar. Y usted un viernes de mercadillo, sabemos que por allí es muy dificultoso circular por la cantidad de personas que hay y más en temporada alta. Yo recuerdo este año, el Viernes Santo, que fui a Playa de Mogán, aquello era un caos, es decir, los coches llegaban hasta el surtidor aparcados. ¿Por qué? Porque el parking que hay no tenía la capacidad suficiente para albergar tantos vehículos. Entonces, a las 2 de la tarde tuvieron que ir, un empleado municipal tuvo que ir a abrir el barranco, lo que se conoce por el barranco, que se utiliza como aparcamiento, y también tuvieron que ir a abrir los aparcamientos del Colegio Nuevo. Entonces, oiga, si Teror en el 2007 se dio la parcela y ha logrado una inversión de 7 millones de euros, es porque durante todos esos años el presupuesto que tenía el Cabildo de Gran Canaria a través de la Autoridad Única del Transporte, nadie se preocupó en decir, oiga, Mogán también está aquí, Mogán también quiere ese tipo de inversión. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado con todo ese dinero sobrante que nadie ha reclamado? Se lo ha llevado Teror. Y ole, y enhorabuena, como le dije yo a su alcalde. ¿Por qué? Porque Mogán una vez más no ha hecho los deberes. Y ahora, como la partida económica para este tipo de infraestructura se va a acabar de forma definitiva por los recortes económicos de las distintas administraciones, es cuando el señor González le han dicho, oye, que es que tengo 1 millón de euros para Mogán, ¿lo quieres? Y nuevamente, con las prisas y corriendo y instalado en la improvisación, dice, venga, pues para no perder ese 1 millón de euros voy a tirar el campo de lucha de Playa Mogán, cuando nosotros le hemos dado 4 alternativas. Además, que nos instó en un pleno a que le diéramos la alternativa, y que si nosotros le llevábamos un proyecto viable y que cumpliera el 1 millón de euros con los 8 o los 7 andenes, no recuerdo ya, porque fue en el pleno creo que de marzo o abril de este año, pues él se comprometía públicamente, y así lo dijo en un pleno, a desarrollar ese proyecto. Estaba claro, nosotros hicimos el proyecto, se lo presentamos, pero teníamos muy claro que no lo iba a rechazar, y más viniendo de las siglas de Ciuca. Entonces, oiga, nuevamente usted está condenando el desarrollo del municipio de Mogán con sus propios parcheos y la propia improvisación que está instalada en este grupo de gobierno desde hace muchísimo tiempo. Es decir, muchas veces nosotros oímos a los ciudadanos, o cuando vamos de visita por otros municipios, de por ejemplo compararnos con Agüimes. Qué bonito está Agüimes, qué tal. Claro, pero es que el Agüimes está muy bonito y tiene todas las infraestructuras que tiene porque
tiene un desarrollo continuado y una planificación continuada de lo que quiere a medio y largo plazo en el municipio de Agüimes. Aquí no. Aquí es, hoy me levanto, pienso que esto debe ser de esta manera y al día siguiente cambio de opinión sobre la misma cosa. Entonces, así no se pueden gobernar los designios de este municipio. Y un claro ejemplo, el plan general. Y podríamos poner muchísimos ejemplos y no es cuestión de cansar a la población, pero bueno, ellos lo ven a través de los medios de comunicación, que estamos instalados día tras día en la improvisación. Y si tomo una decisión hoy de una cosa, mañana la cambio. Y prueba de ello, el centro de estancias diurnas, que lleva coleando ese centro de estancias diurnas desde el año 2008, cuando se recepciona la obra. Y aún a día de hoy no está viendo la luz, no ha visto la luz del funcionamiento y la puesta en marcha 100% del centro de estancias diurnas. Y ahora va a condenar nuevamente a Playa de Mogán a quedarse sin el único espacio para los ciudadanos de Playa de Mogán. Porque esta nota de prensa que tiene Tania aquí es del 2010. Exacto. Del 5 del 2010, donde se entregaban nuevamente los cuartos de pertrecho tras sufrir el incendio del 2007. Y aquí, precisamente, en esta foto, está el señor González, el que fue consejero de pesca, con unos planos, donde esos planos supuestamente indicaban la nueva construcción del bonito. Y que nosotros sepamos, han pasado 2 años, y el bonito sigue sin existir, pero sí se cobró los 400.000 euros del seguro de responsabilidad que no están invertidos en Playa de Mogán. Bueno, pues llegamos al final del espacio. Agradecerles que hayan venido, que por supuesto se hayan dirigido a la ciudadanía para que conozca por las propuestas y las ideas del grupo, del partido político. Y no sé si quieren algún punto para resumir. Nada, simplemente agradecerles a ustedes la invitación, Javier, al medio público, que es de todos los moganeros, claro está, y simplemente decir que bueno, que estamos haciendo el puerta a puerta en Playa de Mogán con este díptico, donde le estamos poniendo en conocimiento a los ciudadanos de Playa de Mogán todo lo que hemos explicado hoy aquí. Y también, por otro lado, un grupo de compañeros de Siuca también están repartiendo una cuartilla por todo el municipio de Mogán en base al artículo 106 en contra de la censura que nos quiere imponer el señor González para no poder grabar los plenos cuando justamente en este pleno se va a llevar la aprobación definitiva después de contestarnos nuestras alegaciones, que nos las ha rechazado todas. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad del reglamento, es decir, un reglamento alternativo al que tiene el grupo de gobierno, y nos lo han rechazado en su totalidad. De todas maneras, en otra ocasión hablaremos de esto una vez que pase el próximo pleno, pero que sepan los ciudadanos que en sus buzones o en sus puertas se van a encontrar una cuartilla donde precisamente nosotros defendemos la libertad de expresión y la libertad de prensa y de emisión por parte de Siuca, y así nos lo ampara nuestra propia Constitución española, el artículo 20. Pues gracias, Tania, también por estar aquí. Muchas gracias. Pues nosotros llegamos al final de este espacio de política municipal, animándoles a ustedes a que continúen en nuestra programación de Mogán Radio Televisión.